Si usted es transportador especial, se debe enterar qué es lo que dice la reforma al transporte especial. Aquí les voy a hacer un pequeño resumen. Primero que todo, quiero aclarar que cualquier reforma que se haga al transporte especial debe tener como objetivo mejorar la prestación del servicio para el usuario, evitar que la informalidad capture la modalidad tanto interna como externamente y asegurar que la operación del servicio siga siendo rentable y sostenible para las empresas, propietarios de vehículos y inversionistas. El transporte, recordemos, que goza de especial protección del Estado, que debe haber una garantía de prestación del servicio y protección a los usuarios, que de una vez les adelanto que esto no se logra trayendo vehículos de transporte intermunicipal con muchos años de vida útil al transporte especial, esto cuando se ha visto. Además, el transporte es una industria y por ende debe ser rentable y debe estar protegida por el Estado. Entonces, lamentablemente, la reforma parece contradecir estos principios. ¿Por qué? Principalmente porque introduce nuevos requisitos legales y cargas económicas que afectan la rentabilidad de la operación. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, nos obliga a instalar cámaras de control de fatiga y aumento en los controles de alcoholemia. Aumento en los pagos al RUN por conceptos de erradicación de contratos y documentos. La prohibición de trasladar el costo total de los seguros a los propietarios de los vehículos. Recordemos que algunas empresas cobran los seguros, no solamente la primera capa, sino la segunda capa, que es una protección especial ante los siniestros, que muchas veces la primera capa no alcanza, y muchas veces también las empresas trasladan las pólizas de PLO. Pues resulta que si estas pólizas no son trasladadas al propietario, quien tiene interés o que debe tener interés en asegurar que el riesgo no se genere, estas pólizas pueden resultar que no apliquen y que no amparen a la empresa. Además, estas pólizas también amparan al propietario. Además, la reforma no ofrece ningún beneficio o alivio para el sector que ya atraviesa una grave crisis, como ustedes bien lo saben. Entonces vamos a hablar de los puntos esenciales de esta reforma. Hablemos de la capacidad transportadora. En cuanto a la capacidad transportadora, que efectivamente es un requisito indispensable para poder prestar el servicio, ya existía un artículo muy bueno para los propietarios, que era el antiguo artículo 96 del decreto 348 del 2015 o el 221-615-2 del decreto 1079. Ahí está, actualmente no en la reforma, sino actualmente en la legislación, que dice que existe un derecho del propietario de cambiar de empresa y sumar el cupo que tiene o derecho a reponer a la otra empresa. El cupo se resta en una empresa y se suma a la otra. En realidad esto no es ninguna novedad y esto parece que vuelve y se reitera en la reforma y nos parece importante, pero eso ya estaba. Pero esto siempre ha sido letra muerta, porque no hay coherencia cuando en el artículo 10 de la reforma nos dice que además para yo ir de una empresa a otra como propietario y llevarme mi cupo, también tengo que contar con que la empresa que me recibe tenga capacidad transportadora. Entonces, la verdad, esto es letra muerta. Además, hay una serie de requisitos adicionales para solicitar capacidad transportadora. Ya la capacidad transportadora es súper complicada de conseguir y ahora resulta que las empresas deben llenar los cupos que pidan dentro de su capacidad transportadora en el término de 4 meses. Muchas veces una desvinculación de un vehículo, que en esta reforma además es muchísimo más complicado porque nos exige otro requisito adicional que ya les voy a explicar, pues resulta que las empresas van a tener que, fuera de que es difícil desvincular vehículos, vincular los vehículos a su empresa en el término de 4 meses, o si no se generan sanciones o pérdida de la capacidad transportadora. Además, el concepto de viabilidad financiera o sostenibilidad financiera que daba la Super, que no era obligatorio, aquí en esta reforma se vuelve completamente obligatorio. Es decir, sí o sí, esto tiene que pasar por allá por la Super para que a una empresa le decidan su capacidad transportadora. Además de lo anterior, para el tema de capacidad transportadora, la empresa previamente para solicitar capacidad ya debe contar con el 10% de los vehículos de su propiedad, incluso sin haberlo solicitado, es decir, de la solicitud. Si yo voy a pedir, por ejemplo, 50 cupos o voy a pedir 20 cupos, yo tengo que tener de una vez 2 vehículos de propiedad de la empresa sin que me hayan otorgado la capacidad y sin saber si sí me la van a otorgar. Esto es un requisito pues completamente injustificado porque está obligando a las empresas a hacer inversiones muy grandes cuando en realidad todavía no le han entregado su capacidad transportadora. Hablemos entonces de las pólizas de responsabilidad civil. Pasamos a referirnos entonces al artículo 6 de la reforma, que habla de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Estoy de acuerdo con que las empresas, obviamente, como está establecido desde hace mucho tiempo, no deben cobrar mayor valor por las pólizas de seguro, pero lo que aquí me están diciendo es que las empresas no pueden trasladar el costo de las segundas capas
ni tampoco de las pólizas que toma la empresa para garantizar el pago de un siniestro en exceso. Esto me parece una completa situación irresponsable, porque precisamente lo que las empresas quieren es tener más pólizas de seguros para poder cubrir los riesgos propios de la actividad, que les cuento que las sentencias en materia de responsabilidad civil son muy elevadas. En esta reforma, el Gobierno Nacional hace algunas observaciones a los fondos de reposición. Recordemos que actualmente los fondos de reposición no son obligatorios, y no son obligatorios precisamente porque no ha habido una reglamentación seria y clara del Ministerio de Transporte. Aquí parece haber unos puntos ya como en común, o unos puntos que deja claro el Ministerio, pero en realidad no hay todavía una reglamentación certera sobre este importante tema. Y este es otro tema que nos preocupa bastante. Nosotros conocemos que efectivamente hay una falta de vehículos para prestar el transporte especial, porque están muy costosos y porque no da para comprar vehículos nuevos. Eso lo entendemos. Pero el transporte especial tendría la posibilidad de comprar vehículos de transporte intermunicipal que no tengan más de 10 años y entrarlo al transporte especial. Como esto es un tema que tiene posiciones encontradas, yo quiero que opinen en los comentarios y que nos cuenten pues qué opinan al respecto. Pero sin embargo, nosotros dentro de la gran convención que hicimos el 26 de noviembre, llegamos a una conclusión. ¿Por qué, por ejemplo, no tener una plataforma, nosotros directamente como gremios, donde ustedes puedan postular vehículos para la venta? Es que hay muchos vehículos de transporte especial que se están vendiendo en diferentes partes del país, y no necesariamente tendríamos que recurrir a estos vehículos de transporte intermunicipal que ya tienen mucho recorrido. Hay algo que nos preocupa mucho, y es el registro de los contratos de transporte en el aplicativo que supuestamente va a establecer el Ministerio de Transporte. Siempre hemos dicho que los contratos son la base esencial de nuestra actividad, y quien conozca nuestros contratos, nuestra rentabilidad en los contratos, los valores que cobramos y todo lo demás, pues tendrá una ventaja muy grande sobre nosotros. Y precisamente por eso era que estábamos discutiendo que por qué para expedir, cuando salió lo de el tema del FUE-RUN, del FUE a través del RUN, del extracto de contrato a través del RUN, por eso pensamos que efectivamente estos contratos deben tener cierta reserva, porque aquí el aplicativo podría solicitar cualquier cosa, incluso nuestros costos operativos y administrativos, y pues la verdad en este momento las empresas pues tienen miedo de entregar esta información al Estado. Ojo propietarios, ojo empresas, que el aumento de requisitos de desvinculaciones está en esta reforma. En vez de tener menos requisitos para desvincularnos, están aumentando los requisitos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que para yo desvincular por incumplimiento un vehículo, sea que sea la empresa o sea que sea el propietario, tengo que dar aviso con 30 días. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que dando aviso con 30 días, pues se me convierte la solicitud de desvinculación mucho más complicada. Además, recordemos que ya había por ahí una norma que decía que yo me podía llevar mi cupo, o que yo me podía llevar mi carro con mi cupo a otra empresa, restarle aquí y sumarle allá. Pero miren que aquí se vuelve completamente inviable, porque tenemos que esperar una desvinculación que tarda muchísimo ya, y que aquí en esta reforma tardaría mucho más, con muchos más trámites burocráticos para que esta desvinculación se llevara a cabo. Hay algunas propuestas que nos parecen interesantes, por ejemplo, esta que hace FENALCO Antioquia, que incluso hubo una reunión con el Metro de Medellín, pero no hay legislación que lo permita, y es que el transporte especial debería ser el apoyo natural a las contingencias que se lleven a cabo por parte de las situaciones de transporte masivo. Por ejemplo, hace poco que el Metro de Medellín dejó de funcionar en unas estaciones y fue apoyado por el transporte intermunicipal y municipal. ¿Por qué no nosotros como transporte especial tener la posibilidad de apoyar estas contingencias en los diferentes transportes masivos del país? Creo que nosotros seríamos las personas llamadas a realizar esa labor. Y además, otra de las propuestas es la eliminación del porcentaje establecido para realizar convenios de colaboración empresarial. No es lógico que hayan tantas limitaciones para realizar un convenio entre una empresa, cuando una empresa en realidad que necesita los carros de otra, los está necesitando es para prestar servicios, para que la gente sea rentable. Entonces, la verdad, esa limitación del 40% sobre la capacidad operacional nos parece que se debe eliminar. Asimismo, establecer la posibilidad de que la seguridad social no tenga que ser necesariamente contratada por la empresa de transporte, que los conductores no sean contratados por la empresa de transporte, sino que en algunos casos, como en el caso de conductores propietarios, donde ellos son sus verdaderos jefes, donde ellos son dueños de los medios de labor, también puedan ser contratados por contratos de prestación de servicios. Yo quiero en los comentarios que me cuenten ustedes qué piensan de esto que está pasando. Hasta el 1 de diciembre hay plazo para realizar todas estas observaciones. Muchísimas gracias.